Quiero que hagamos un experimento. Abre la web de tu despacho y abre cualquier otra. Y simplemente dime qué diferencias es que encuentras entre unas y otras. Y básicamente vas a encontrar mismas frases, mismos valores, mismas proposiciones y al final una estructura muy similar que no te permite diferenciarte de cualquier otro despacho. El problema no es que tengas una mala web o que esté mal hecha, etcétera, sino que es indistinguible de cualquier otra web de otro abogado. Y eso básicamente no te permite diferenciarte de la competencia. Y piénsalo, si tú no te puedes diferenciar de la competencia, si no te pueden distinguir, oye, de la competencia, ¿qué haría que un cliente vaya a tu web y te contrate a ti en vez de a otro? Es que básicamente hoy te voy a dar tres elementos concretos que te van a servir para poder diferenciar mucho más tu despacho en el mundo online, para diferenciar tu despacho de las webs de otros despachos y para poder tener tu propia voz y conseguir mejores conversiones, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, antes de entrar un poquito a eso, quiero que con quiero que comentemos las cuatro cosas específicas que se van a tocar durante este vídeo. Primero, es por qué todas las webs de los despachos parecen, oye, unas similares a otras, porque hay muchos despachos, sobre todo hace unos años lo veías mucho más, que tienen webs exactamente iguales, con los mismos colores incluso, misma frase, misma tal, que son copia y pega. Segundo, esos tres elementos que te he dicho que hay que cambiar para poder diferenciarte de esa competencia. Tercero, algunos ejemplos de antes y después claros en cada uno de ellos. Y cuarto, cómo aplicar estos cambios, cómo aplicar los cambios a esos elementos sin demorarte más de una tarde y obviamente sin complicaciones. Así que antes de empezar, obviamente, déjame presentarme. Yo soy Miguel Ruiz, founder y CEO de Always Digital, una consultoría de marketing jurídico y solo trabajamos obviamente con personas del mundo jurídico, con profesionales del derecho. Y en estos más de 4 años, pues ya hemos trabajado con más de 20 firmas, las hemos escalado, etcétera, etcétera, y los resultados son bastante buenos. Además, hemos visto cada uno de los casos concretamente muchas veces con muchos abogados, así que ya sabemos y hablamos con conocimiento de causa. Pero comencemos por el punto uno, la razón por la que las webs de los despachos son en teoría y en la práctica similares o idénticas. Y es que básicamente la gran mayoría de despachos no se complican, contratan a un diseñador, a una agencia, cualquier persona que pueda hacer ese trabajo y básicamente esa persona lo que hace es agarrar una plantilla por defecto y ni se molesta en cambiarla. ¿Por qué motivo? Porque básicamente es lo más cómodo, lo más sencillo, lo que menos tiempo les cuesta y lo que mejor les sale a nivel precio, tiempo, etcétera. El resultado, básicamente tu web está metida en un molde igual que las webs de 200 abogados más y obviamente ese molde se sigue reutilizando con los años, etcétera, etcétera. Y al final nadie le da ese twist, ese cambio, etcétera, etcétera. Y hay otro factor que también es un factor que arrastréis mucho, ¿vale? Y es el miedo a destacar. Y es que básicamente se utilizan una serie de palabras, una serie de terminologías que son zona segura, por así decirlo, para todos los abogados. La zona segura quiere decir, oye, si este abogado está poniendo estas palabras y le va bien, yo no voy a innovar, no voy a cambiar. ¿Por qué motivo? Porque ¿y si me va mal? Entonces, queda claro que obviamente esta zona segura es algo peligroso porque lo que hace es que dentro de una serie de parámetros, de frases, de expresiones, estéis todo el rato pivotando de unas a otras y simplemente no haya diferenciación alguna. Tercero de los factores, obviamente, es la revisión de las webs. Y es que básicamente la gran mayoría de despachos y de abogados ni se preocupan por la web porque obviamente es un añadido. Y obviamente tratan esta web como un añadido y al tratarlo así, simplemente la descuidan. ¿Por qué motivo? Porque básicamente lo que hacen es, oye, pues si hay que hacer algún cambio ya se hará. Y ese cambio se posterga, pasa un año, dos, tres, cuatro y nadie lo revisa. Y obviamente cuando vas a revisar la web, porque dices, uy, llevo mucho tiempo tal cual, resulta que tienes un blog que no se actualiza desde hace 6 7 años. Nunca has cambiado tu especialización, etcétera, etcétera. Y si lo has hecho es obviamente porque hay un cambio de fuerza, por un motivo de fuerza que realmente te está obligando a hacer. Entonces, entremos a hablar de los tres elementos que tienes que cambiar si quieres diferenciarte de tu competencia y obviamente marcar diferencias con tu web a nivel general. El primero de los cambios debe ser el titular. El titular es como esa portada inicial que es lo primero que ve la persona cuando entra a tu web. ¿Vale? Y la gran mayoría lo utiliza mal por el simple hecho de que utilizan ese titular como ¿qué es lo que hace el despacho? Despacho generalista enfocado en en tal zona. Despacho de familia enfocado en tal zona.
Y obviamente eso no convierte, no consigue absolutamente nada porque las personas se mueven por dolores específicos. Y obviamente ese titular que no tiene un dolor específico no le dice a la persona por qué es que se tendría que quedar y mirar más allá dentro de tu web. Y realmente es lo más importante. Entonces, Entonces, si quieres crear un titular que realmente funcione, tienes que tener estos tres elementos bien claros. ¿A quién va dirigido? ¿Qué problema resuelve? ¿Y qué resultado promete? Una versión genérica sería abogados especializados en reclamaciones, mientras que una versión específica sigue sería algo como para personas que quieren empezar de nuevo, cancelamos tus deudas mediante la ley de segunda oportunidad, por ejemplo, simplemente. Y obviamente quiero que hagas el análisis tú mismo con este mismo ejemplo que te he puesto. ¿Por qué motivo una persona se quedaría en el ejemplo uno, abogado de reclamaciones, o persona se quedaría en el caso 2, que es obviamente mucho más denso y extenso? Segundo elemento, la sección sobre ti. Sobre ti, sobre nosotros, el equipo, etcétera, etcétera. Es una de las secciones que más puntos pierde y que obviamente la gente más descuida por simplemente no poder diferenciarse y no poder hacer algo novedoso. Y es que básicamente la gran mayoría de despachos siempre tienen lo mismo. Fotos del equipo, años de experiencia, áreas de especialización, punto, 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 cero, absoluta diferenciación. Entonces, ¿qué podemos hacer para conectar, para diferenciarnos, etcétera? Explicar por qué motivo es que el despacho existe. ¿Cuál es la misión, la visión, los valores? ¿Cuál es el punto de vista real del equipo? ¿Por qué? Porque todas estas cosas van a funcionar, van a diferenciarte y van a hacer una conexión, van a crear esa conexión entre cliente y despacho. Una diferenciación clara sería que una versión genérica sería la siguiente. Somos un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia en el sector jurídico, en el área bancaria. Y estamos obviamente muy comprometidos con la defensa de nuestros clientes, bla, 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 bla. Cualquier cosa genérica que realmente no haga mucha cohesión, no cree mucho interés, ¿no? Por así decirlo. Mientras que si creamos una versión que diferencia, realmente podemos decir algo del estilo de empezamos a llevar reclamaciones bancarias en 2015 porque vimos que mucha gente firmaba cláusulas abusivas y desde entonces hemos resuelto alrededor de 400 casos. Y obviamente vas a ver que parece que no, pero ese pequeño twist en el que pones un caso de éxito, en el que pones un motivo, etcétera, etcétera, es un motivo extra por el cual el cliente realmente puede decidir y pensar y, oye, tal vez contratarte. El tercero elemento, la prueba social. Es uno de los elementos con los que siempre soy más pesado. Si habéis visto otros vídeos como el que te voy a dejar por aquí, siempre soy súper pesado con que necesitáis prueba social y que básicamente la prueba social son testimonios, son esos casos de éxito, todas esas palabras que personas pueden decir sobre vuestro servicio y que van a definir la calidad del mismo. Y es que básicamente es muy importante porque sin casos de éxito, sin testimonios, no puede la gente confiar en vosotros. Entonces, la gran mayoría de despachos simplemente se conforma con poner, oye, las reseñas de Google o 5 estrellas en Google o cosas así. Lo que realmente tienes que hacer si te quieres diferenciar es poner casos de éxito, testimonios, sentencias, cualquier tipo de cosa que realmente diga lo bueno que es tu servicio y lo que conseguís para el cliente. Yo te digo, obviamente, si haces estos pequeños tres cambios, que ya te digo que no vas a tardarte más de una tarde y ahora vamos a ver por qué, cómo, etcétera, etcétera, estoy seguro de que vas a poder conseguir que tu web se diferencie mucho más y se distinga de otros abogados que realmente no van a querer hacer estos cambios y realmente se van a quedar en la estacada. Entonces, para hacer estos cambios de manera rápida, sin ningún tipo de, oye, tardanza, simplemente con a lo mejor 2, 3 horas en una tarde, yo te recomiendo que no borres absolutamente nada, que no te hace falta eliminar absolutamente nada, sino solo reescribir. Para esto obviamente te voy a permitir, o sea, te voy a recomendar, para esto obviamente te voy a recomendar que utilices alguna inteligencia artificial como Cloud, como ChatGPT, como Gemini, la que tengáis obviamente, y que os ayude a crear los textos simplemente en el lenguaje más cómodo para el cliente y para el despacho. Entonces, si tú, por ejemplo, quieres cambiar el titular, yo lo que te recomiendo es primero de todo hacer un brief para ti mismo, ¿vale? Oye, y piensa ya tres preguntas muy simples, que es la que te voy a definir ahora. Primero, ¿a quién está dirigido específicamente? ¿Qué problema resuelve como segundo? ¿Y qué resultado promete? Obviamente, si tú mezclas todo esto y, oye, Gemini, ChatGPT, Cloud te dan ese mismo insight,
vas a estar claro y vas a tener ahí un titular potente. La sección sobre ti, sobre nosotros, etcétera, etcétera, obviamente, como te he dicho, tiene que contener algún tipo de caso de éxito, tiene que, obviamente, meter un poquito de historia del despacho, por qué hacéis las cosas, de qué manera y qué valores tenéis, ¿vale? Y la parte de los casos de éxito, los testimonios, la prueba social, sería idóneo que evites cualquier tipo de, oye, 5 estrellas en Google, banner de ese estilo, y puedas poner algún vídeo, entrevista, imagen, sentencia, cualquier tipo de cosa que avale los resultados que estás consiguiendo, tal y como te he dicho previamente. Y esto en 3 horitas lo puedes tener perfectamente preparado. De todas formas, decirte que en la descripción tienes en el primer enlace la carpeta de recursos en la que he metido obviamente un creador de páginas web como recurso que sé que te puede servir y que, oye, a la hora de establecer pues todo este tipo de cosas te puede valer y así no tienes que contratar una agencia, no tienes que contratar un diseñador ni absolutamente nada. Pero bueno, finalizando, simplemente quiero que sepas que tu web no tiene que ser la mejor del mundo, no tiene que ser la web de Apple, de cualquier tipo de tecnológica ni nada. Con tener una web apañada, bonita, interesante, que sea legible y que obviamente sea diferente de las demás, vas a estar bien. Obviamente también invitarte que si tienes problemas con tu captación, etcétera, etcétera, quieres ir al siguiente nivel con tu despacho, que sepas que tienes el segundo enlace de descripción, mi calendario, para que podamos hablar personalmente, podamos ayudarte, podamos hablar con el equipo también, darte un paso a paso establecido y que puedas realmente conseguir unos objetivos, ¿no? Etcétera, etcétera. Tan solo si merece la pena para ambos y tiene sentido. Así que, oye, te espero en el calendario, pillas la hora que te venga en gana, que te sirva, etcétera, etcétera. Y nos vemos. Y nada, simplemente esto ha sido todo, Miguel. Desde aquí se despide. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau, chau, chau.